Cuando hablamos de asesinos seriales, hay nombres que se quedan grabados en el imaginario colectivo. Nombres que evocan terror, incredulidad y una profunda pregunta sobre la verdadera naturaleza humana. Pero entre todos ellos hay uno que destaca, no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino por la desconcertante dualidad de su personalidad, Ted Bundy. Ted Bundy no era el típico monstruo que muchos imaginan cuando piensan en un asesino serial. No era un extraño solitario viviendo en la periferia, ni alguien que inspirara miedo con solo verlo. Por el contrario, Bundy era carismático, inteligente, educado, e incluso considerado atractivo. Tenía una presencia impecable, una sonrisa confiada y una manera de hablar que hacía que cualquiera bajara la guardia. Era el tipo de persona que jamás imaginarías que pudiera estar escondiendo un lado oscuro, y quizás por eso, su historia es aún más perturbadora. Durante los años 70, Estados Unidos vivió una oleada de miedo que se extendió por distintos estados. Mujeres jóvenes desaparecían sin dejar rastro, muchas de ellas estudiantes universitarias con vidas aparentemente normales. Nadie sabía que detrás de esas desapariciones había un solo hombre, un depredador que perfeccionó su capacidad de manipular, engañar y atacar sin ser descubierto. Bundy se convirtió en un cazador meticuloso, alguien que sabía cómo mezclarse entre la multitud. Usaba un brazo enyesado, fingía estar herido, pedía ayuda para cargar libros o mover objetos a su auto. Su apariencia amable era su arma más efectiva. Y una vez que la víctima confiaba en él, el peligro comenzaba. Lo inquietante del caso Bundy no son solo los crímenes, aunque ya de por sí son aterradores, sino la manera en que logró eludir a la justicia una y otra vez. Se cambiaba de estado, modificaba su apariencia, mentía con una facilidad escalofriante y, en más de una ocasión, logró escapar incluso después de haber sido arrestado. Era como si estuviera siempre un paso por delante de todos, de los investigadores, de los psicólogos y hasta del propio sistema de justicia. Y mientras las autoridades trataban de descifrar quién estaba detrás de estas desapariciones y asesinatos, Bundy continuaba moviéndose como un fantasma. Sus crímenes no seguían un patrón evidente, su comportamiento era impredecible, y su capacidad para adaptarse lo convirtió en uno de los depredadores más peligrosos que el país había enfrentado. Con el tiempo su historia se volvió todavía más siniestra cuando él mismo decidió representarse como su propio abogado, manipulando al sistema judicial con una mezcla de arrogancia, encanto y frialdad. Su juicio, mediático como grotesco, dejó al descubierto una mente calculadora y completamente desconectada de cualquier tipo de empatía humana. Pero detrás del criminal, también existía un abismo psicológico que ha sido estudiado durante décadas, como un hombre aparentemente normal, con estudios, relaciones y oportunidades. ¿Pudo transformarse en uno de los asesinos seriales más infames de la historia? ¿Qué se esconde en la mente de alguien capaz de llevar una doble vida durante años sin levantar sospechas? Los crímenes de Ted Bundy no solo marcaron un antes y un después en la criminología y en la forma de investigar asesinos seriales, sino que también dejaron una cicatriz profunda en la memoria colectiva. Su caso es uno de esos que nos obliga a mirar de frente una realidad incómoda, que el mal no siempre tiene la cara que esperamos, y que a veces el peligro puede estar disfrazado de normalidad. Hoy vamos a sumergirnos en esta historia. Vamos a recorrer la vida de Bundy, sus crímenes, sus fugas, su captura y el misterio que aún rodea su psique. Prepárate para adentrarte en uno de los casos más perturbadores, analizados y oscuros de la historia moderna. Bienvenido al caso de Ted Bundy, el asesino que demostró que el verdadero terror puede llevar sonrisa y traje. A medida que avanzaba la década de 1970, varias comunidades en Estados Unidos comenzaron a vivir bajo la sombra de desapariciones desconcertantes. Joven tras joven, mujeres universitarias, estudiantes, trabajadoras, todas parecían desvanecerse sin explicación. Pero aún nadie imaginaba que un solo hombre con una vida aparentemente normal era el responsable de sembrar el terror en múltiples estados. Primeras señales en Washington. Ted Bundy comenzó a atacar en el estado de Washington, un lugar donde se sentía cómodo y donde había construido una imagen impecable: estudiante de derecho, voluntario político, trabajador en líneas de ayuda emocional. Su fachada era tan sólida que incluso quienes lo conocían bien, jamás sospecharon que fuera capaz de violencia. Entre 1974 y 1975, varias mujeres desaparecieron en la zona de Seattle y alrededores.
Todas tenían ciertas características en común: jóvenes, delgadas, de cabello largo y oscuro, generalmente peinado con raya al medio. Más tarde se sospecharía que esa preferencia no era casualidad, sino un reflejo de una mujer importante en la vida de Bundy que él asociaba con rechazo y frustración emocional. Las primeras desapariciones no parecían conectadas, pero pronto se formó un patrón inquietante. Las mujeres desaparecían en lugares públicos. No había señales de lucha. No había testigos que pudieran describir al agresor. La policía estaba desconcertada. Parecía como si las víctimas se desvanecieran en pleno día. Ted, el hombre del brazo enyesado. El primer gran avance llegó cuando dos mujeres sobrevivientes, que habían tenido encuentros inquietantes con un hombre en un parque llamado Lake San Mamis, coincidieron en una descripción: un tipo atractivo, amable, con el brazo enyesado, que pedía ayuda para cargar un bote hacia su auto, un Volkswagen Beetle color marrón. Y lo más importante, dijo llamarse Ted. Ese día, otras dos mujeres desaparecieron del mismo lugar. Fue la primera gran pista sólida. La policía recibió miles de llamadas, entre ellas, varias personas que mencionaron a un joven llamado Ted Bundy. Pero era tan normal, tan respetado, tan integrado socialmente que no se convirtió en objetivo prioritario. Y mientras tanto él seguía atacando. Una ola de crímenes que cruzó estados. Cuando Bundy sintió que la presión policial en Washington aumentaba, simplemente se mudó. Un cambio de estado significaba un cambio de jurisdicción, una desconexión total entre patrullas y bases de datos. Aprovechó esas grietas en el sistema como un estratega. Primero fue a Utah, luego a Colorado, después a Idaho, regresó a Washington, y así sucesivamente. Cada región enfrentaba los crímenes como si fueran casos aislados, sin sospechar que un solo hombre los unía a todos. Sus métodos eran variados pero siempre calculados. Engaños para ganarse la confianza, un yeso falso, muletas, fingir lesiones. Secuestros rápidos en áreas públicas. Ataques que combinaban violencia extrema con un control meticuloso. Traslado de las víctimas a lugares remotos donde nadie pudiera encontrarlo. Este comportamiento lo convirtió en un depredador que sabía exactamente cómo manipular el entorno y cómo evitar ser detectado. El primer arresto, una parada de tráfico inocente. Después de meses de investigación, fue un simple alto policial lo que finalmente lo detuvo. Un agente de Utah notó que su Volkswagen circulaba de manera sospechosa. Al detenerlo, encontró objetos que levantaron alarmas: cuerdas, guantes, una barra de metal, esposas y una máscara. Objetos que Bundy aseguraba que eran para campamentos. Esa detención abrió una puerta que llevaba tiempo esperando abrirse. Pronto varias sobrevivientes lo identificaron. Había sido visto en lugares vinculados a desapariciones. La descripción física coincidía. El auto coincidía. Y lentamente la imagen del joven estudiante prometedor comenzó a desmoronarse. Bundy entre arrestos, fugas y juicios. Aunque había pruebas, Bundy utilizó su encanto, su inteligencia y su habilidad para manipular para confundir a todos. Se representó a sí mismo en sus juicios, lo que le dio acceso a bibliotecas y zonas menos vigiladas. Fue así como consiguió una de las hazañas más insólitas en la historia criminal de Estados Unidos: escapar de custodia 2 veces. Primera fuga: Salt Lake City. En 1977, durante una audiencia, Bundy aprovechó un momento de descuido, saltó desde una ventana del segundo piso y huyó a las montañas. Estuvo 6 días oculto antes de ser capturado nuevamente. Segunda fuga: Glenwood Springs. Meses después, realizó una fuga aún más elaborada: adelgazó voluntariamente para poder deslizarse por un hueco en el techo de su celda. Logró salir del edificio disfrazado y huyó durante semanas sin ser localizado. Y lo peor estaba por venir. Los crímenes en Florida, la brutalidad final. Después de su segunda fuga, Bundy viajó hasta Florida, donde adoptó una nueva identidad.
Allí llevó a cabo algunos de sus ataques más brutales, incluyendo el infame asalto a la casa de la Fraternidad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida, donde atacó violentamente a varias jóvenes mientras dormían. Su violencia había escalado. Su control había disminuido. Y dejó atrás suficientes pistas para que finalmente se levantara un caso fuerte en su contra. El arresto definitivo llegó poco después, cuando lo detuvieron por manejar un vehículo robado. Esta vez no pudo escapar. Esta vez Estados Unidos entero lo estaba observando. El juicio más mediático de la época. Lo que siguió fue uno de los juicios televisados más impactantes de la historia criminal. Bundy, representándose a sí mismo nuevamente, se convirtió en una figura mediática. Sonreía a las cámaras, discutía con los fiscales, coqueteaba con mujeres del público. Parecía disfrutar del escenario. Pero las pruebas eran contundentes: huellas, identificaciones, evidencia forense. En 1979 fue condenado a muerte por los asesinatos de Florida. En los años siguientes recibió más sentencias, mientras seguía negando muchas de sus acciones. Confesiones tardías. En las horas previas a su ejecución, Bundy finalmente comenzó a confesar, dando detalles de múltiples crímenes que las autoridades sospechaban, pero nunca pudieron probar completamente. Sin embargo, incluso en esas confesiones finales, mantuvo un aura de manipulación, solo decía lo que creía que le traería algún tipo de beneficio. Hasta hoy, se desconoce el número exacto de víctimas. Algunas fuentes hablan de 20. Otras de 30. Algunas investigaciones sugieren que pudieron ser más de 100. El caso de Ted Bundy dejó una marca imborrable en la historia del crimen en Estados Unidos. No solo por la brutalidad de sus actos, sino por la forma en que consiguió ocultar, durante años, su verdadera naturaleza detrás de una máscara de normalidad. Bundy nos obligó a replantearnos una verdad incómoda: que el mal, a veces, puede tener el rostro más inesperado. Su capacidad para manipular, para moverse entre estados sin ser detectado y para usar su encanto como arma, evidenció fallas profundas en el sistema policial de la época. Sus fugas, sus mentiras y su habilidad para representar un personaje distinto ante cada persona con la que trataba, revelaron un nivel de cálculo frío y despiadado que incluso hoy, continúa siendo estudiado por psicólogos y expertos en criminología. Pero más allá del personaje mediático que él mismo intentó construir, hay algo que nunca debemos olvidar: las víctimas. Jóvenes con sueños, con familias, con vidas por delante que fueron destruidas por la violencia de un hombre que se aprovechó de su confianza y vulnerabilidad. Cada una de estas historias importa, y son ellas quienes deben ocupar el centro del recuerdo, no el criminal que se las arrebató. El legado del caso Bundy también dejó enseñanzas importantes: llevó a mejorar la cooperación entre departamentos policiales de distintos estados, impulsó técnicas investigativas más avanzadas, y abrió discusiones cruciales sobre la psicología de los depredadores y la importancia de reconocer señales de alerta. Bundy finalmente fue ejecutado en 1989. Su muerte cerró un capítulo, pero no el interés por comprender cómo alguien como él pudo existir. Y aunque él intentó mantener el control hasta sus últimos minutos, lo cierto es que hoy, su historia sirve como advertencia. No para generar fascinación, sino para recordar que la vigilancia, la educación y la empatía pueden salvar vidas. Al final, el verdadero impacto de este caso no está en los titulares, ni en los libros, ni en los documentales. Está en la memoria de las víctimas, en el dolor de las familias y en las reformas que surgieron para evitar que algo así vuelva a repetirse. Ted Bundy es, y siempre será, un ejemplo oscuro de lo que la humanidad puede llegar a ser cuando la empatía desaparece y solo queda la manipulación, la violencia y el ego. Su historia no debe inspirar miedo, sino reflexión. Y sobre todo debe mantener viva la importancia de protegernos y proteger a quienes nos rodean. Con esto cerramos uno de los capítulos más perturbadores y estudiados del True Crime moderno. Si te interesa conocer más casos, más historias y más análisis, acompáñame en el próximo episodio. Aquí seguiremos recordando, aprendiendo y dando voz a las víctimas cuyos nombres no deben perderse en el tiempo.